Seguro que conocéis esa frustración inmensa, casi paralizante, que nos golpea a los hispanohablantes cuando damos nuestros primeros pasos con el idioma japonés. Ese momento exacto en el que la mirada se queda clavada frente a una oración aparentemente súper sencilla y de repente la mente se queda completamente en blanco. Hay que tomar una decisión que parece absolutamente imposible. ¿Qué partícula ponemos aquí? Es esa duda constante, esa agonía que nos obliga a tirar los dados y adivinar en lugar de entender de verdad lo que estamos diciendo. Y ojo, porque esto no es casualidad, ni es culpa nuestra. La Fundación Japón en Madrid destacó una investigación fascinante de la experta Emi Takamori, que demuestra que este es un obstáculo monumental y además muy específico para quienes hablamos español. Pensadlo bien. En nuestro idioma, para construir las relaciones de la gramática dependemos del orden de las palabras, de los artículos o de las proposiciones. Pero en japonés, un idioma donde el verbo se va siempre al final de la frase, el trabajo pesado, el trabajo de verdad, lo hacen unas etiquetas diminutas que se enganchan detrás de las palabras. Para que entendamos bien la magnitud de este auténtico dolor de cabeza, fijaos en un ejemplo de traducción que no podría ser más básico. ¿Cómo decimos algo tan elemental como «el cielo es azul»? Casi todos los materiales de estudio, con toda su buena intención, intentan darnos un alivio rápido. Nos reducen todo a una especie de fórmula mágica y nos dicen, mira, una partícula marca el tema y la otra marca el sujeto. O peor todavía, nos sueltan eso de que una es para información ya conocida y la otra es para información nueva. Claro, suenan a salvavidas perfectos para principiantes. Parece que nos han solucionado la vida, ¿verdad? Pues el problema es que a la hora de la verdad, en la práctica real, estas fórmulas son un espejismo total. Son reglitas que se caen a pedazos a la mínima provocación y nos dejan naufragando en un mar de confusión, intentando meter con calzador conceptos del español en un sistema que, literalmente, juega otro juego y con reglas completamente distintas. Así que, si alguna vez habéis sentido que sois un desastre por no entender esto a la primera, borrad esa sensación de vuestra cabeza ahora mismo. La bibliografía académica más rigurosa nos da la razón. Expertos y lingüistas de primer nivel como Amano, Iori y Kuroda insisten muchísimo en sus investigaciones en que no existe ninguna regla única, simplista y de manual escolar que pueda explicar todos los casos. Es más, el propio Kuroda advierte de algo súper importante. Igualar de forma robótica y mecánica una partícula con la idea de tema y la otra con la idea de foco nos lleva inevitablemente a cometer errores garrafales. El problema no es que nos falte estudiar más horas. El problema es que las herramientas que nos dan al principio son sencillamente defectuosas. Pero tranquilos, porque al terminar esta exploración os prometo que este dolor de cabeza va a desaparecer por completo. Hay una lógica brillante detrás de todo esto, pero requiere que cambiemos radicalmente nuestra perspectiva. El punto de partida. Para empezar a curar este dolor de cabeza y solucionar la primera mitad de este gigantesco rompecabezas, tenemos que destruir el mito más grande de todos. Wa no es en sentido estricto la partícula del sujeto. Quitaos eso de la cabeza. Es la marca del tema, del marco discursivo o del contraste. La mismísima Fundación Japón la define como el tópico compartido. Su trabajo principal es lo que llamamos topicalización. ¿Qué significa esto? Pues que no solo sirve para decir algo sobre una cosa, sino que convierte a esa cosa en nuestra base de operaciones. Es el punto de partida absoluto desde el que vamos a organizar el resto de la frase. Fijaos en cómo esto desarrolla una lógica absolutamente aplastante cuando estamos en el nivel principiante. Tomemos el primer ejemplo. Watashi wa gakusei desu. Aquí no estamos marcando un sujeto gramatical y ya está. Nos estamos haciendo un autoencuadre. Quien habla se coloca a sí mismo como el marco de toda la oración. Luego tenemos Nihon wa shimaguni desu. Aquí vemos brillar a esta partícula cuando describe propiedades generales o categóricas, dejando claro que Japón, como tema global, es un país insular. Y la cosa no se queda solo en personas o cosas físicas. Si decimos kyou wa samui desu, estamos usando un marco temporal. Hoy se convierte en el lienzo sobre el que voy a pintar la idea de que hace frío. Y por último, con Tanaka-san wa sensei desu, tomamos un referente estable, alguien que ya conocemos en la conversación, como el señor Tanaka, para añadir un comentario sobre él. Con todo esto en mente llegamos a un truco mental que es oro puro. Es la heurística más segura y sólida para cualquier estudiante que empieza. Si al pensar la frase en español podemos arrancar diciendo «en cuanto a X», entonces la opción más natural casi indiscutiblemente va a ser usar wa. En cuanto a mí, soy estudiante. En cuanto a hoy, hace frío. En cuanto a Japón, es un país insular. Esta pequeña regla nos da una claridad instantánea y nos permite construir oraciones básicas con muchísima seguridad. De repente parece que hemos resuelto el misterio al 100%. El misterio se complica. Pero claro, la alegría suele durar poco cuando estamos aprendiendo un idioma nuevo. Justo en ese momento en el que nos sentimos invencibles, en el que parece que pisamos terreno firme, de repente aparece una situación donde esta regla tan bonita y aparentemente perfecta se choca a 200 por hora contra un muro de hormigón. Si la partícula wa se usa para marcar esa información que sirve de marco, ¿qué demonios hacemos cuando ni siquiera sabemos cuál es esa información? Este colapso del sistema se ve de manera brillante con este ejemplo. Imaginad que queremos preguntar algo tan simple como ¿quién es el profesor? La lógica que acabamos de aprender nos diría, bueno, en cuanto a quién, es el profesor.
Así que lo normal sería soltar dare wa sensai desu ka. Pues no, eso es absolutamente incorrecto. Es un error tremendo en japonés. La forma correcta es dare ga sensai desu ka, y la razón es pura lógica. No puedes establecer como tema compartido o marco estable a una incógnita. No puedes decir en cuanto a la persona que no conozco. La regla de oro acaba de fallar estrepitosamente y nos ha dejado con un vacío gigante. Pero ojo, porque entender este fallo exacto y descubrir cómo solucionarlo es la única forma de conseguir el verdadero dominio de la lengua. Hay una razón vital para seguir adelante, porque la pieza que falta lo cambia todo. El descubridor de hechos. Para frenar en seco esta nueva avalancha de dudas, ha llegado el momento de presentar a la otra gran protagonista de nuestra historia, la que entra en acción justo ahí, en el punto exacto donde la otra partícula fracasa. Pero antes de soltaros sus reglas, es fascinante entender de dónde viene. Basándonos en las investigaciones históricas de Takeuchi en el año 2020, resulta que el ga que usamos en la actualidad no siempre funcionó así. En el japonés más antiguo, se utilizaba más bien para marcar posesión, casi como un genitivo, o se quedaba relegado a cláusulas muy dependientes. Pero con el paso de los siglos, durante el japonés medieval y premoderno, empezó a ganar terreno. Fue colándose poco a poco en las oraciones principales, hasta llegar a la era moderna, donde por fin se consolidó como la marca indiscutible del sujeto nominativo. Todo este viaje histórico nos demuestra algo clave. No es una simple partícula para poner énfasis como si estuviéramos enfadados, que es una mala interpretación muy común, sino que es una herramienta de una precisión gramatical espectacular. Entonces, ¿qué es exactamente? Es absolutamente vital que la redefinamos y nos olvidemos de esa idea vaga del énfasis. Es el descubridor de hechos, es el gran identificador y el marcador absoluto de la existencia. Recordad que la partícula anterior marcaba un alcance amplio que envolvía a toda la frase. Pues bien, esta hace lo contrario. Tiene un alcance estrecho, súper local. El experto Yori, que mencionábamos antes, la asocia directamente con lo que él llama oraciones representacionales. Es decir, oraciones que nos presentan un hecho totalmente nuevo, de golpe, en tiempo real, como si fuera un evento que acabamos de presenciar con nuestros propios ojos. Vamos a ver esto en acción, paso a paso, con los ejemplos esenciales que todo principiante necesita. Tsuki ga demashita. Ha salido la luna. Esto es un descubrimiento visual puro y duro, es un reporte instantáneo. No estamos diciendo en cuanto a la luna. Lo que estamos diciendo es, mirad, un hecho, la luna acaba de salir. Lo mismo ocurre con la existencia. Neko ga imasu, hay un gato. Estamos introduciendo de cero una entidad en nuestra conversación. Y volviendo a la pregunta de antes, cuando por fin podemos responder a ese ¿quién es el profesor?, decimos Tanaka-san ga sensei desu. Aquí la partícula ga cumple una función de selección exhaustiva. Estamos señalando con el dedo e identificando a Tanaka entre todas las opciones posibles del universo. Y por último, un uso que nos rompe un poco los esquemas mentales a los hispanohablantes. Atama ga itai desu. Me duele la cabeza. Para hablar de nuestros estados internos, de sensaciones físicas o potencialidades, no usamos un tema, sino que marcamos directamente a la parte del cuerpo o a esa sensación como el elemento que estamos experimentando en ese momento. El duelo de partículas. Bueno, ahora que tenemos a nuestras dos protagonistas sobre el tablero de juego, ha llegado la hora de enfrentarlas. Vamos a resolver esta tensión para siempre con un duelo directo. Fijaos en cómo un simple, diminuto cambio altera radicalmente todo el mensaje, usando exactamente las mismas palabras. Kore ga ii, si usamos nuestro marcador descubridor, la traducción real no es «esto es bueno», sino más bien «este es el bueno, me quedo con este». Es una selección pura. Pero si decimos «kore wa ii», estamos diciendo «en cuanto a esto, está bien». Es un comentario, una opinión sobre algo que ya estábamos observando, y pasa exactamente lo mismo cuando hablamos de que algo existe. Neko gairu es cuando presentamos un elemento de la nada. ¡Hala, mira, un gato! En cambio, neko wairu presupone que ya estábamos hablando del tema de los gatos previamente y el significado cambia a algo como, bueno, en cuanto a gatos, sí que hay. La primera opción presenta el hecho, la segunda contrasta o sigue el hilo de un tema. Y esto nos da, por fin, la respuesta definitiva a la pregunta con la que arrancamos todo este análisis. Sora ga aoi frente a Sora wa aoi. La primera nos transmite un hallazgo en tiempo real. Es ese momento en el que te asomas a la ventana, miras arriba y exclamas «¡Anda, qué azul está el cielo hoy!». La segunda, sin embargo, nos describe una verdad general, algo inmutable. Significa simplemente que el cielo, por su propia naturaleza, es azul. Pero atención especial al contraste cuando usamos la negación, algo en lo que la Fundación Japón insiste muchísimo. Okane ga nai es ese descubrimiento factual y trágico del día a día. Abres la cartera, miras dentro y dices «Vaya tela, no hay dinero». Sin embargo, decir Okane wa nai no es una simple negación. Lleva consigo una carga enorme de contraste. Lo que realmente significa es, a ver, dinero, lo que se dice dinero, no tengo. Pero oye, igual tengo tarjetas de crédito o tengo otra cosa. Una nueva visión del japonés. Dominar estas bases absolutas no solo nos sirve para marcar la casilla correcta en un examen de nivel básico, nos desbloquea una percepción completamente nueva de cómo funciona la mente al comunicarse en japonés.
Y para que veáis el nivel máximo de comprensión al que podemos llegar, en el japonés coloquial del día a día, el mayor poder de todos es muchas veces saber cuándo no decir absolutamente nada. Decir watashi gakusei desu con una omisión total, sin ninguna partícula, suena increíblemente natural, ligero y súper conversacional, simplemente porque el contexto ya deja clarísimo de quién estamos hablando. En el momento en que añadimos la marca y decimos watashi wa gakusei desu, el tono se vuelve mucho más explícito, encuadrador o a veces incluso contrastivo. Entender cuándo podemos permitirnos el lujo de omitir es la demostración definitiva de que hemos dejado de traducir como robots desde el español y hemos empezado a sentir el peso y la intención real de la comunicación japonesa. El muro de confusión inicial ha caído por completo. Ya no hay ninguna necesidad de quedarse congelados frente a una oración de principiantes, ni mucho menos de conformarnos con esas reglas engañosas que nos prometen atajos que en el fondo no existen. Ahora tenemos en nuestras manos la capacidad real de encuadrar temas inmensos y de señalar descubrimientos asombrosos con una precisión quirúrgica. Es hora de dejar de adivinar, aplicar esta nueva visión a cada frase que leamos y transformar para siempre toda esa frustración inicial en la más absoluta de las confianzas.